vuelva a 6, 7, 8. Qué dolor de huevo, Dios mío. Estamos con Daniel Maffei. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Que estuvo trabajando hasta tarde en el día de ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos cómo estás, Dani? No, por el momento sin grandes consecuencias. Okay. Habrá que ver cuando baje un poquito el ritmo, pero no, estamos bien. Nacho, no sé. No, ahora está hasta octubre no baja esto. Claro, no, definitivamente no. Yo bien, Dani, gracias por preguntar. Preguntó, dijo. Sí, por eso, le contesto. Sí. Gracias. Bueno, me alegro mucho, ¿no? Porque la verdad que también la cobertura de Nacho, no por tirarnos flores al aire, que no es lo que nos caracteriza, pero definitivamente fue muy positiva. Con todas sus dificultades, la verdad que no, mentira. No, fue muy bueno. Aún con sus limitaciones, decís. Hizo un gran partido, claro. Sí, a pesar de que no es ni zurdo ni diestro, como alguna vez escuché. Bueno, sin ser ni zurdo ni diestro, la verdad que juega bastante bien a la pelota. Dije, lo hizo mierda. Sí, Daniel, bueno, los resultados ya se saben, están más que claros. Los otros resultados que tenemos también es que no hay que confiar en ninguna encuestadora, de ninguna parte del mundo. Definitivamente, sí, eso Loco, es algo ¿no? que agradezco que por lo menos en Filo.news haya tomado esa decisión editorial de algo que veníamos charlando a lo largo de las distintas elecciones de este año, que si bien en los llamados electorales provinciales muchas veces tienden los oficialismos a ganar, pero en este caso la realidad es que hay una gran cantidad de adjetivos para definir lo que fue la contundente victoria del Frente de Todos, pero lo que sí quedan claro es que justamente no se le puede poner un número a lo que es las elecciones de la ciudadanía, y quedó confirmado nuevamente en el día de ayer. Es muy loco porque hasta incluso los que ganaron decían, ganamos por más de lo que creíamos. Incluso en las encuestas que le habían hecho a favor a ellos, tampoco le daba así. Sí. De hecho, recién acaba de hablar Axel Kicillof, quizás una de las figuras de Atlanta, momento. recordamos de Atlanta, Maffei. ¿Es hincha de Atlanta? Y una página que dice es hinchad.com.ar dice que es probable que sea hincha de Atlanta. Es de Atlanta. Tu comentario, Daniel Maffei. ¿Qué opinás? No hace mierda ahora nada más que por eso. Qué hijo de puta. El rusito. Bueno, estamos en zonas diferentes, así que por lo menos Es durante cierto, los próximos es cierto. meses, Pero volvamos. Acaba de hablar, decías. No, acaba de hablar de que hasta incluso él se vio sorprendido por lo que fueron los resultados del día de ayer. Puntualmente en la provincia de Buenos Aires es donde se dio la diferencia porcentual más amplia entre lo que es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. 17 puntos porcentuales, lo cual más o menos se traduce en 1,5 millones de votos de diferencia. Recordemos, en el distrito más poblado de la Argentina, que con algo más de 12 millones de votantes habilitados aglutina el 36% de justamente el padrón nacional. Es la provincia de Buenos Aires la que de alguna manera, y también desde un punto de vista simbólico, lo charlábamos hace algunas semanas, permitió en el 2015 que Cambiemos pudiera soñar con salir justamente de la ciudad de Buenos Aires como el único distrito que venía gobernando. Y en el día de ayer, y tomando un gran peso en las secciones 1 y 3, que son las secciones más pobladas de la provincia, es que Kicillof de alguna manera saca casi el 50% de los votos, algo que de cara a lo que son las elecciones de octubre plantea una diferencia que parecería al momento muy difícil de revertir si siempre recordamos que en este distrito no hay segunda vuelta, es decir, el 27 de octubre se va a definir. Todo parece, pero todo parece irremontable. La realidad es que sí, fue una victoria muy contundente, inesperada, como decías vos, por los números, y cuando lo pensamos en términos nacionales, estos 15 puntos de diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri se traducen en más de 3.700.000 votos, ¿no? Una diferencia que parece muy amplia y que no parecería que al momento hay grandes alternativas de renovación, por lo menos en el que es... Sí. No digo, hay 7 millones de personas que no fueron a votar, que están en padrón y no fueron a votar. Sí, y otro dato curioso también es que 750.000 personas, un poquito más en realidad, 758.000 personas votaron en blanco, que si lo consideramos sería la cuarta cosa más votada. Sí. Es el otro, o sea, hay una variable entre medio que permite, yo insisto, la esperanza del que tiene cáncer, ¿no? Que te pueden dar decir, bueno, pará, acá hay un número, es un número muy grande el que está entre medio. Sí, no sé, Dani, si coincidirás, pero también está el factor del 45%, que es lo más contundente. O sea, si después el acercamiento puede llegar a producirse o como sean los resultados, pero la variable del 45% es la más determinante en ese sentido. Pero estamos hablando de cáncer, estamos hablando de la esperanza del cáncer, ¿no?
Estamos hablando de esperanza, cáncer. claro, es irremontable. Ok, no Esto es irremontable. No, digo, porque por ahí muchos no saben que no tenés que superar el 50, sí, en otros distritos, en Nacional si superás el 45 ya no hay balotaje. Pero con 44 sí hay balotaje. Claro. Claro, recordemos que para el 27 de octubre las generales pasaron de los 10 frentes que presentaron candidato a presidente, pasaron 6 y que estos van a estar no solamente en los 2 debates nacionales programados para las 2 semanas anteriores al llamado electoral, sino que también las 2 maneras para poder ganar las elecciones en primera vuelta según la Constitución argentina es o bien sacar, como decía Nacho, el 45% y un voto más del total del padrón nacional, o bien sacar el 40% y una distancia de 10 puntos sobre tu inmediato perseguidor, que es un poco el escenario que tuvo lugar en el año 2011, cuando Cristina Kirchner saca 43% de los votos y supera a los 16 puntos, creo, de Hermes Wiener, una figura que hoy por hoy ya no tiene ningún tipo de peso político, pero que estaba esta ambivalencia en el 2011 entre Hermes Wiener y Ricardo Alfonsín de la Unión Cívica Radical. Así que sí, lo cierto es que parecería que es una diferencia al momento irremontable, porque justamente el Frente de Todos debería perder un caudal de votos importantes y que esa misma diferencia se redireccione a Juntos por el Cambio, algo que la verdad desde una mirada lógica no tiene ningún tipo de sentido, y que la cantidad de votos que se aglutinaron en los otros espacios políticos fue muy menor, si consideramos... Claro. La cantidad de votos que recibieron entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, hablamos de un 80% del total. Entonces vemos que justamente sí, uno de los puntos que mencionaban las encuestas, pero que en realidad son un panorama bastante concreto y reiterativo de las elecciones argentinas, que tenemos un sistema bastante polarizado entre 2 espacios, en este caso entre lo que es el Frente de Todos de Alberto Fernández y Juntos por el Cambio de Macri. Más allá de hacer análisis de estos números y de qué puede pasar, y yo creo, yo no creo, aprovechando tus conocimientos sobre política, ¿cómo hace un gobierno para gobernar de acá hasta el 10 de diciembre, no? O no sé cuándo se entrega el poder. O sea, si esto se mantiene así, primero los mercados van a decir, bueno, mira, toma la decisión que tome, me chupan huevo, esto no lo vas a dar vuelta. Por otro lado, tienen que empezar a ver como un cambio, lo cual que se portan de forma muy, muy brava puede ser complicado, más todavía para gobernar. No sé, me parece que hay muchas cosas que ponen en juego la gobernabilidad, ¿no? Sí, creo que uno de los principales interrogantes a partir de lo que fueron los primeros resultados del día de ayer era para justamente hoy cómo iban a reaccionar los mercados, y esto en gran medida tiene que ver con el modelo económico que tuvo la gestión de Cambiemos y el poco margen de maniobra o de autonomía que tiene sobre lo que es la dependencia del financiamiento internacional y cómo tenés esta potencial volatilidad en función de cómo el mercado internacional pueda salir a respaldar o no lo que es tu gestión. Sabemos, como mencionabas vos también en el video de YouTube de la última vuelta, que el Fondo Monetario Internacional hizo una lectura de que quizás el espacio de Mauricio Macri no iba a ser el que ganara las elecciones, o que por lo menos había competencia abierta en ese sentido, y se estuvo reuniendo con los distintos espacios, se estuvieron planteando cuáles eran las posturas frente a la renegociación de la deuda, pero sabemos que de acá por lo menos a octubre faltan 76 días, y que eso es la vida política, pero sobre todo lo da vuelta. Claro, pero eso es la vida económica nacional de nuestro país. La verdad que es algo que ya con las últimas corridas cambiarias nos hemos dado cuenta que podría llegar a ser fundamentalmente muy perjudicial. Siempre Cande les cuenta un poco en la columna de economía que el Banco Central ahora tiene las herramientas para poder intervenir y para poder de alguna manera intentar controlar el precio del dólar. Habrá que ver si esa responsabilidad de lo que es la gestión de Sandleris al frente del Banco Central está presente y podemos llegar por lo menos a las elecciones de octubre con lo que decís vos, ¿no? Una economía que de alguna manera asegura también la gobernabilidad del gobierno, bueno, sí, de la gestión de Cambiemos. Y después, Dani, también me parece que por parte del gobierno va a ser replantearse cuál va a ser su campaña de acá a octubre, si van a mantener la línea que estuvieron sosteniendo durante las últimas semanas previo a las elecciones, si van a cambiar el tono, porque ahí también puede haber, o por lo menos va a ser uno de los recursos que vayan a tratar de modificar de cara al 27 de octubre. Sí, creo que ahí tenés como uno de los principales puntos sobre los cuales puede llegar a haber un redireccionamiento. Recordemos que fue una campaña bastante llamativa y a contramano de lo que uno podría llegar a haber esperado sobre comienzos del año. Sí, se escondieron todos.
Exacto, hasta el día de ayer creo que estuvo muy marcado eso, con Cristina Kirchner yendo a votar y no queriendo hablar con la prensa, después no tampoco presentándose en lo que era el búnker del Frente de Todos, sino mandando un video grabado y manteniéndose bastante al margen con esta idea que hablábamos muchas veces en nuestros análisis de lo que fue, por un lado, un macrismo bastante carnívoro y planteando esta analogía o comparación, un kirchnerismo bastante herbívoro, ¿no? Donde se bajó el tono y donde de alguna manera también Alberto Fernández comenzó a ser quien representaba este espacio un tanto más moderado y que tenía por un lado el apoyo y el caudal de votos de Cristina Kirchner y supo construir a partir de eso lo que se esperaba y que se terminó concretando en el día de ayer, ¿no? Un piso que permite poner de ahora en adelante la discusión ya no de si la diferencia va a alcanzar para ganar en un eventual balotaje, sino si este proceso electoral se cierra el 27 de octubre. Bueno, en lo económico las acciones argentinas se están desplomando en los mercados un 35, un 45% y los bonos están cayendo un 15%. Todos los que tienen ahorros en bonos y todo eso argentino tienen un valor mucho más chico en su cartera, perdiendo varios millones de pesos. Y todavía no abrió el dólar, pero supone que va a subir en alza. Vamos a ver si esto es solo de un día o los mercados empiezan a preocuparse. Igual, Fernanda, aún siendo muy loco, se va a tener que comportar como un señorito con los mercados internacionales, porque si no nadie le va a tener confianza y le va a hacer, ya debe plata y gobernar haciendo locuras con los mercados. No creo que sea lo que vaya a hacer. Y todavía, y hasta octubre. Falta un tiempo. Sí. Hasta octubre esto se puede prender fuego. De acá hasta octubre puede ser que ni siquiera haya país, así que no se haga ningún tipo de problema. 76 días, ya vamos a empezar a tachar en la pared, pero son 76 días hasta el 27 de octubre. Ok, perfecto. Después, Capital, todo bien, todo normal. Más o menos En Capital, lo que se esperaba, ¿no? Sí, un poco Larreta fue el único que de alguna manera, así como en el 2015 le reprochaban que su victoria fue algo escueta frente a Martín Lustó, en el día de ayer fue el único que pudo asomar una victoria con el 46% de los votos, le saca 280.000 sufragios de diferencia a lo que fue la fórmula de Matías Lamens, que así todo podemos considerar tuvo un debut bastante... No estoy de acuerdo con eso, ¿viste? No sé por qué dicen, ojo, perdió igual que el otro, o sea, perdió un montón. Es que por un lado perforó lo que fue el techo de lo que es el espacio, si querés, Pero el otro también creció. El otro, decís, Larreta. Claro. Larreta sí, más o menos mantiene la misma tendencia, el mismo porcentaje de votos del 2015. Creo que quizás la principal diferencia con esa elección, si bien siempre comparar llamados electorales es bastante, por lo menos subjetivo, es que tenías dos fuerzas políticas. Tenías por un lado, además del oficialismo con Larreta a la cabeza, tenías por un lado la de Martín Lustó y por el otro lado la de Mariano Recalde. Creo que de alguna manera, no aglutinándose esos espacios, pero sí habiendo una principal oposición, era un poco esperable que Matías Lamens tuviera un apoyo mayor al que tuvo el kirchnerismo, que tampoco sé si a Lamens necesariamente se lo encasilla en esa figura, pero está dentro de la fórmula de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Lo cierto es que también tenés ahí 280.000 votos de diferencia y que si consideras lo que fue la elección y lo que debería pasar entre el voto en blanco y los votos que sumaron las distintas fuerzas, va a ser muy difícil que Matías Lamens pueda conseguir una victoria, o por lo menos sí, es el nacional. La expectativa, claro, siempre en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, recordando que para ganar en primera vuelta es la misma lógica que en el balotaje, es decir, tenés que sacar el 50% más uno de los votos. Bueno, ahí lo que un poco se espera desde el Frente de Todos porteño es esta idea de podemos llegar a mejorar nuestra posición de cara a un eventual balotaje programado para noviembre. Pero recordemos, entonces, 280.000 votos de diferencia entre el FIT Unidad y Consenso Federal suman 200.000 votos, que fueron la tercera y cuarta fuerza más votada en Capital Federal, por lo cual parecería bastante complejo que haya un redireccionamiento total de esos votos hacia la fuerza de Matías Lamens. Tengo acá la gente que tenía los dinosaurios en Tecnópolis que se los sacaron, preguntan si ya lo tienen que mandar de vuelta. No, le decimos que no. Le decimos que lo dejamos. Yo creo que por ahora hay que esperar. Está la frase siempre de no hay que contar los pollos antes que nazcan, pero... En este caso los dinosaurios. Ok, perfecto. Y confirmamos que Florencia Kirchner se siente mejor. ¿Ya se siente mejor? Okay. Sí, me parece que ahora sí va a volver. Bueno, hay que tomárselo así, Pablo. Sí, Pablo, Dani.
Alberto, como quieras llamarte. Vos sos un abrazo grande. Abrazo para todos. Daniel Maffei desde la redacción de Filo.news que